Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo desde el Capitolio de los Estados Unidos. Es la sede del Poder Legislativo, el centro de la democracia de los Estados Unidos, y hoy se define quién tendrá el control del Capitolio de los Estados Unidos. Es una elección clave, porque además de ser una elección legislativa, se va a definir si la agenda de los próximos 2 años del presidente Joe Biden puede avanzar o quedará plenamente paralizada. Y lo más posible, según las encuestas, es que sean los republicanos, la oposición, los que se hagan el control del Congreso. Todavía es una jornada muy reñida, sin embargo, hoy se está midiendo una especie de referendo a la administración de Joe Biden, que ya lleva 2 años, y también se está midiendo el poder de la agenda republicana, pero en particular la influencia del expresidente Donald Trump, que si bien no es candidato, está respaldando a muchos de los candidatos al Senado y a las gobernaciones. ¿Qué se elige hoy? Martes 8 de noviembre. Se elige la totalidad de la Cámara de Representantes. Miremos en este gráfico cómo son 435 escaños repartidos por circunscripciones de acuerdo a la población de cada estado. El que tenga 218 se va a llevar la mayoría de la Cámara de Representantes. También se elige 35 senadores de los 100 del Senado. Estos 35 senadores son elegidos por un periodo de 6 años, pero hay 3 clases de senadores, por eso se elige en cada elección una parte del Senado. Quien tenga 51 senadores va a tener la mayoría. Esta elección está muy ajustada. Vamos a ver cómo está el balance de poder en este momento en la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes en este momento tiene, de esos 435 escaños, 220 en poder de los demócratas y 212 en poder de los republicanos. Están separados solamente por 8 escaños. Y el Senado está aún mucho más apretado. El Senado está prácticamente partido por la mitad. Como ustedes pueden ver en este gráfico, hay 50 demócratas, realmente son 48, pero hay 2 independientes que votan del lado de los demócratas y 50 republicanos. Quien logre 51 tendría la mayoría. Como quedaron 50-50, quien tiene el voto de desempate actualmente es la vicepresidenta Kamala Harris, que ejerce como presidenta del Senado, y por eso se dice que los demócratas tienen la mayoría en la Cámara Alta. Y será crucial en esta elección cualquiera que gane o pierda un escaño para tener el control del Senado. Este martes 8 de noviembre se está votando además 36 gobernaciones de las 50 gobernaciones, algo que podría redibujar el mapa político de los Estados Unidos. Pero en particular, un gran grupo es la población hispana. Estamos hablando del grupo étnico y racial de más rápido crecimiento en el electorado. Mire, 34 millones de latinos pueden votar. Son 4.7 millones más que en las pasadas elecciones del 2018. Miren ustedes este informe que ha preparado nuestra periodista María Molina. Por primera vez, los hispanos serán la segunda fuerza electoral en número de votantes en estas elecciones de mitad de término. Más latinos son elegibles para votar que afroamericanos en Estados Unidos. Hoy, los latinos representan el 14.3% de los ciudadanos que son elegibles para votar. En el 2000 solo representaban el 7.6%. Los hispanos van a ser decisivos prácticamente en cualquier estado de este país. Ya no solo es aquellos estados en los que tenían una gran participación o una masa más grande de votantes como el sur o el suroeste. Los hispanos se alinean con las preocupaciones de la mayoría de los votantes. La economía es la máxima prioridad, seguido de temas como la educación, la salud y la seguridad. Cuestiones como la inmigración, según las encuestas, es algo relevante, pero no decisivo a la hora de votar. La apuesta de los demócratas en torno a la legalización del aborto tampoco está entre los asuntos más relevantes para los latinos. Es lo que encuentra un extenso estudio de la Compañía de Asuntos Públicos y Comunicaciones, LSG. Yo creo que lo más importante es señalar qué les importa a los hispanos. Los hispanos, todas las encuestas nos están mostrando que su prioridad número 1 es la economía y la inflación y el costo de vida. Es decir, no es la migración, que es lo primero que se piensa cuando se piensa en los hispanos. La migración en el promedio de encuestas ocupa por debajo del top 5 de prioridades de los hispanos y por lo tanto ningún hispano, o prácticamente ninguno, se va a movilizar por esa causa en el voto, a la hora de votar. California es el hogar de 8.3 millones de los hispanos. Es el estado donde está la mayoría de esta población, pero también se concentran en estados como Nuevo México, en donde suponen el 44% de la población, o Arizona, Florida, Nevada, Colorado, Nueva Jersey y Nueva York.
Aún así, en unas elecciones tan estrechas, el voto latino puede ser decisivo no solo en estos, sino en otros estados claves. Son estados donde la población hispana roza el 6-7% de los ciudadanos con derecho a voto. Claramente no es tanto, pero una vez más estados que por debajo del 1% de margen se pueden decidir, tal y como están las encuestas, movilizar en tu favor a la comunidad hispana puede ser el elemento, el factor decisivo que lleve a los republicanos o a los demócratas a la victoria final. Los hispanos elegibles para votar son mayoritariamente de México, seguido de Puerto Rico, El Salvador y Cuba. Hoy en día la pregunta es si aquellos 34 millones de hispanos que son elegibles para votar saldrán a ejercer su derecho. La cuestión es si por fin se levantará un gigante dormido y el voto latino será tan decisivo como tiene el potencial de serlo. La gran pregunta es, ¿a qué horas vamos a conocer los resultados? ¿A qué horas vamos a saber si se tiene o no certeza de quién se quedó con el control de la Cámara y del Senado? Pues las urnas empezarán a cerrar progresivamente a partir de las 6 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos, y va avanzando de acuerdo a los distintos usos horarios que hay en los 50 estados de los Estados Unidos. Se calcula que sobre la medianoche sabremos quién se queda con el control de la Cámara de Representantes y probablemente el Senado, si el resultado está muy ajustado en algunos estados bisagra o en algunos estados claves como Pensilvania y Arizona, quizá no se conozca ni siquiera esta noche o en la madrugada y pueda ser hasta mañana que conozcamos ese resultado. Información en informe y transmisión especial desde el Capitolio de los Estados Unidos. Estamos desplegados en todos los puntos de costa a costa con todos nuestros periodistas y para ustedes tendremos análisis, entrevistas y resultados hoy también a partir de las 6 de la tarde. Conectados con NTN 24.